Sí, invitamos al siguiente compareciente que ya antes de incluso de que tome asiento, como ha estado en la comparecencia anterior, a don Francisco Javier García Martín, le damos la bienvenida a la comisión. Esta comparecencia también ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista. Cuando se encuentra ya sí, a disposición. Vale. Pues, como decía, esta comparecencia también ha sido solicitada por parte del Grupo Parlamentario Socialista y para su presentación tiene la palabra el señor Amado por espacio de 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor García, pues bueno, bienvenido a esta casa, de nuevo, bienvenido a esta comisión. Y bueno, no me voy a extender mucho, puesto que el señor Vergele, mi compañero, ya ha explicado antes el objetivo de mi grupo parlamentario a la hora de constituir esta comisión, a la hora también de invitar a este grupo parlamentario. El objetivo que planteó mi grupo, aunque como ha sido usted testigo, desgraciadamente, de la anterior comparecencia, bueno, pues poco hay que esperar, desgraciadamente, porque usted ha sido testigo del resumen, desgraciadamente, de lo que está siendo, en definitiva, esta legislatura. La voluntad de llegar a un consenso que siempre ha sido en esta región, un consenso en materia de financiación autonómica, desde que empezó a fraguarse allá por el año 2016 con la constitución de la Comisión de Expertos, que siempre se ha llevado a cabo en esta Cámara, avalado por la mayoría de los grupos parlamentarios, y en esta legislatura se ha empezado a romper. Se empezó a romper en un pleno, se empezó a romper en esta comisión, como se ha visto, ante una comparecencia absolutamente técnica, magnífica, irreprochable desde un punto de vista técnico, con una respuesta, por cierto, brillante, una respuesta técnica magnífica. Bueno, pues ha visto la actitud de un grupo parlamentario absolutamente fuera de lugar desde nuestro punto de vista, ¿no? Este es el resumen del Gobierno, este es el resumen de la soberbia política y de la ruptura de todos los acuerdos, como se ha visto también, desgraciadamente, en los presupuestos de la Junta de Extremadura, ¿no? Cómo se rompe cualquier punto de vista de llegar a un acuerdo, ¿no? Nosotros vamos a seguir insistiendo, nosotros vamos a seguir en la línea del consenso, como se ha llegado a acuerdos en los anteriores, como se ha intentado y se llegó a acuerdos, teniendo incluso mayoría absoluta por parte del Gobierno socialista, para ir todos de la mano, para ir reivindicando lo que es justo para Extremadura, reivindicando lo que es mejor para los extremeños y las extremeñas, y en eso vamos a seguir insistiendo, escuchando a los comparecientes, nos guste o no, sobre todo haciendo aportaciones por el bien de Extremadura, y lo que acabamos de ver desde nuestro punto de vista es todo lo contrario, ¿no? Tenemos comisiones para hacer política, tenemos la Comisión de Hacienda para echar en cara lo que haya que echar en cara desde un punto de vista político y no utilizar este tipo de comisiones precisamente para lo que acabamos de ver. Pero bueno, allá cada uno. Aquí lo que interesa evidentemente no es eso, pero bueno, nosotros vamos a escucharles porque sus aportaciones van a ser muy buenas para las conclusiones de esta comisión, que esperemos, insisto, sea del agrado de los extremeños y de las extremeñas, que sea el fin de esta comisión. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Amado. Y a continuación tiene la palabra por espacio de 10 minutos don Francisco Javier García Martín. Presidente, 15 minutos, ¿verdad? 15. 15, ¿no? 10. No, 15 minutos. 15 minutos. Si 15 minutos. Perdón, asúmelo. 15 minutos. 15 minutos. Voy a pagar los 5 de Isidoro. 15 minutos. Perdónenlas. 15 minutos. Tiene usted la palabra. Estupendo. Pues buenos días, señorías. Gracias, señor presidente. Agradezco la invitación para participar en esta comisión, en la que sin duda es un espacio clave para debatir cómo podemos garantizar que la financiación autonómica, y no otras cuestiones como acabamos de ver, y en particular la de Extremadura, sea justa y eficaz para asegurar los servicios públicos esenciales a nuestros ciudadanos. La reforma del sistema de financiación autonómica es, sin duda, uno de los retos más urgentes en la actualidad para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales, especialmente en comunidades como Extremadura. Como ha comentado Isidoro, el sistema de financiación autonómica se compone de 3 elementos principales. Por un lado, tenemos las necesidades de gasto, la financiación de las necesidades y las transferencias de nivelación. Dentro de la financiación de las necesidades de gasto, la capacidad tributaria tiene un papel relevante a través de la cesión de tributos y de sus competencias normativas.
Por tanto, por mucho que se empeñen algunos, dado la relevancia de la capacidad tributaria en dicho sistema, me gustaría centrar mi intervención en este aspecto. Como sabemos, las comunidades autónomas tienen un papel esencial en el diseño y en la aplicación del sistema tributario español y este aspecto no puede ser subestimado en el sistema de financiación autonómica. Por tanto, de acuerdo con las previsiones constitucionales que obligan al Estado a garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por un equilibrio económico justo y adecuado entre diversas regiones del territorio español, asegurando la igualdad de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos en cualquier parte del Estado, es fundamental, es prioritario vincular cualquier reforma del sistema tributario con la financiación autonómica. Y es que no puede ser de otro modo. El diseño y el funcionamiento de los mecanismos que componen este sistema determinan su capacidad para cumplir su función esencial, que es garantizar a todas las comunidades de los recursos necesarios para prestar los servicios y desarrollar las políticas que les son propias. Sin embargo, como se ha visto en esta comisión, actualmente no se cumple y el gasto real por habitante en servicios públicos fundamentales supera con crece la dotación del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que, como sabemos, se nutre del 75% de la capacidad tributaria de las comunidades autónomas. Por ello, como han destacado varios comparecientes en esta comisión, los costes de los servicios públicos fundamentales han aumentado considerablemente, al mismo tiempo que se ha evidenciado la necesidad de contar con un sistema sanitario público que sea robusto, que sea flexible y que sea resiliente, que afiance la sanidad como un pilar del estado del bienestar. Por ello, resulta urgente adoptar medidas eficaces con un doble propósito. Por un lado, reforzar la capacidad de nuestro marco fiscal para sufragar esos gastos demandados por los ciudadanos y canalizar esos recursos de manera transparente y suficiente hacia las administraciones encargadas de prestar los servicios públicos. Por tanto, las reformas del sistema tributario y las reformas del sistema de financiación autonómica son inaplazables y deben ser complementarias, deben ir de la mano. Cualquier modificación en la configuración de los tributos no debe únicamente seguir el mandato constitucional que todos conocemos, sino que además su impacto recaudatorio debe salvaguardar la suficiencia del sistema. ¿Cuál es el objetivo? Minimizar las distorsiones económicas, maximizar su eficiencia y aumentar la capacidad redistributiva para reforzar la solidaridad. Esta postura, como indicaba Isidoro, es la que se mantiene en la comisión de expertos creada por la reforma del sistema de financiación autonómica y es la que concluye sobre la armonización de las bases imponibles y sobre las bases liquidables. Y la armonización que se propone afecta tanto a los tributos general como a los tributos específicos, en concreto aquellos que han sido objeto de menor armonización fiscal, que son los impuestos patrimoniales, que es el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. ¿Cuál es la base jurídica de la armonización fiscal? La LOFCA. La LOFCA es la que regula el ejercicio de la capacidad normativa de las comunidades autónomas en materia de tributos cedidos, imponiendo unas directrices a seguir. Respeto a la solidaridad entre todos los españoles, prohibición de adoptar medidas fiscales discriminatorias y la necesidad de mantener una presión fiscal efectiva global equivalente a la del resto del territorio nacional. Además de estas directrices, las comunidades autónomas deben cumplir lo emanado en la Constitución. El Tribunal Constitucional ya se pronunció por el año 92 en aquella primera cesión de tributo del Estado a las comunidades autónomas en el IRPF por la Ley 14.1996 y para el Tribunal Constitucional, después de 27 años, el criterio sigue siendo el mismo. Voy a citar dos sentencias. Una que dice, digo literal, la concepción del conjunto de tributos como un sistema unitario y homogéneo. En el año 96, el Tribunal Constitucional ya sospechaba que iban a hacer las comunidades autónomas años después. Y hablaba de un sistema unitario y homogéneo, sin distorsiones que impliquen desigualdad entre los españoles según su localización. Respecto al principio de solidaridad, también apuntaba el Tribunal Constitucional que las comunidades autónomas deben abstenerse de adoptar decisiones o realizar actos que perjudiquen o perturben el interés general, teniendo en cuenta la comunidad de intereses que las vincula entre sí y que no puede ser disgregada o menoscabada por una gestión insolidaria de los propios intereses, literal del Tribunal Constitucional. Por tanto, en el ejercicio de las competencias normativas por parte de las comunidades autónomas, en aplicación del principio de solidaridad, implica la obligación de no perjudicar los intereses de otras comunidades autónomas, del conjunto autonómico y, por tanto, del estado del bienestar. Y esto significa evitar el establecimiento de una tributación excesivamente baja con la destrucción de determinados impuestos
que se traduce en una práctica desleal. Además, a las comunidades autónomas no solo se exige el respeto formal del marco jurídico establecido en las normas estatales, sino también el respeto a la configuración estatal de los impuestos cedidos. Recordemos que esos impuestos el Estado los cede a las comunidades autónomas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de dotar autonomía financiera dentro de su corresponsabilidad fiscal, pero no para evitar la supresión o casi supresión. Por lo tanto, esta alteración constituye una falta de consideración a los propios intereses estatales, ya que se modifica para un determinado territorio un impuesto que es perteneciente al sistema tributario estatal. En consecuencia, el otorgamiento de esta capacidad normativa debe tener en cuenta el reconocimiento de 4 principios fundamentales: la titularidad estatal de las competencias normativas, imposibilidad de asumir plenas competencias, regulación estatal de los elementos configuradores de los tributos y el cumplimiento del principio de reserva de ley en materia tributaria. Por tanto, el poder normativo que se confiere a las comunidades autónomas debe ser parcial, como decía antes, para evitar la supresión total o parcial de determinados impuestos, como el impuesto sobre sucesiones y donaciones y el de patrimonio. Esta facultad origina desequilibrios territoriales, ya el Tribunal Constitucional ya lo apuntó, afecta a la presión fiscal similar a la del resto del territorio nacional, como indica la propia LOFCA del año 80, y en última instancia pone en riesgo el estado del bienestar y los servicios públicos fundamentales. Por tanto, la armonización fiscal es un instrumento jurídico clave para evitar que esas comunidades autónomas puedan dañar los tributos específicos, que da un trato desigual en cuanto a la existencia de figura homogénea en todo el territorio nacional. Por ello, la propuesta es que el Estado, dentro de las competencias que le otorgan el ordenamiento jurídico en defensa del estado del bienestar, marque como objetivo principal la reforma de la Ley del Sistema de Financiación Autonómica y la reforma de las leyes específicas de cesión de tributo. ¿Cuál sería el objetivo? Pues dotar a las comunidades autónomas de mecanismos que permitan ajustar esa necesidad de gasto, pero al mismo tiempo le permita cumplir con el principio de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal, pero siempre bajo una serie de limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Las que comentaba anteriormente Isidoro: establecer unas horquillas de mínimos y máximos. Ya en el año 1996, con aquella primera cesión del IRPF a las comunidades autónomas, cuando el Tribunal Constitucional se pronunció, se creó una comisión de expertos y indicó la comisión de expertos que el límite de la cuota que se estableció en la ley del IRPF no podría ser superior al 20% de la cuota obtenida al aplicar la tarifa complementaria regulada en la ley de IRPF. Es decir, ya se establecían por primera vez en el año 1996, cuando por primera vez se cedió a las comunidades autónomas el uso de esa competencia normativa, unos límites. ¿Y qué dijo la comisión de expertos de ese momento del estudio del IRPF de 1996? Lo que se trata es que la diferencia de capacidad fiscal entre los territorios reduzcan la complejidad, la incertidumbre y la descoordinación, cosa que ha pasado, sobra decir los motivos, 20 años después. Y, por supuesto, garantizando los principios de progresividad. Dicho esto, para garantizar que el sistema no solo sea equitativo, sino que también sea eficiente, es esencial que las comunidades autónomas tengan ese espacio de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal. Y el debate fundamental sobre la corresponsabilidad fiscal no es qué hace una comunidad vecina con un determinado impuesto. No nos miremos a las comunidades vecinas, sino qué hace cada comunidad autónoma con su nivel de gobierno entre los ingresos y los gastos públicos. Por ello, el cómputo de estas necesidades de gasto y la atribución de los ingresos propios deben estar bien definidos y ser transparentes para poder hablar de un ejercicio de responsabilidad fiscal. Me gustaría mencionar el Libro Blanco, que ha sido el último estudio de reforma tributaria, y el Libro Blanco habla de la competencia fiscal y la califica como nociva, que ha conducido a una aplicación desigual de la tributación efectiva, especialmente en la imposición patrimonial, sobre todo en el impuesto sobre sucesiones y el impuesto sobre patrimonio. Esta desigualdad afecta a la equidad horizontal entre los residentes de los distintos territorios, pero también a la eficiencia, ya que induce lugar a deslocalizaciones fiscales. Todos sabemos qué ocurrió con Madrid y le han seguido el resto de comunidades autónomas. Lo único que con esa práctica se reduce la base imponible y, sin duda, afecta a la equidad vertical del sistema tributario. Por tanto, desde una perspectiva de eficiencia en la asignación de recursos, si basamos dicha asignación exclusivamente a la fiscalidad, produce una clara distorsión desde la óptica de la economía de mercado. Y además, esta competencia genera una externalidad negativa horizontal, ya que las comunidades autónomas que reducen esa tributación efectiva no tienen en cuenta las decisiones de su política tributaria sobre
las demás. Por tanto, ese resultado de competencia fiscal es paradójico, por lo que el uso pleno de la autonomía tributaria en un área concreta, como es sucesiones y donaciones y patrimonio, por parte de algunas comunidades autónomas, inician con un proceso que reducen los recursos globales de todas las comunidades autónomas, merma la eficiencia, merma la autonomía financiera y, sin duda, condiciona las políticas fiscales sobre el resto de los demás impuestos. Por lo tanto, la actual configuración del conjunto de tributos cedidos y de las competencias normativas que las comunidades autónomas tienen responden a este planteamiento y a las propias comunidades autónomas, que consideran esencial disponer de ese espacio fiscal, pero siempre bajo una serie de limitaciones. Por ello, es necesario abordar esa revisión del alcance de las competencias normativas en el ámbito autonómico, identificando cuáles son aquellos elementos que son susceptibles de mejora, pero siempre salvaguardando ese principio de corresponsabilidad fiscal sobre el conjunto de los ingresos tributarios. El comité de expertos que elaboró el libro blanco ponía de manifiesto 3 aspectos relevantes. El primero, la competencia fiscal, que denomina excesiva, vacía de contenido los impuestos, como el impuesto sobre el patrimonio de sucesiones y donaciones, afectando al alcance normativo de las competencias normativas de las comunidades autónomas. Segundo, la necesidad de encontrar ese equilibrio entre la corresponsabilidad fiscal como una expresión de la autonomía financiera de las comunidades autónomas y la exigencia de garantizar esa aplicación de impuestos sobre la titularidad del patrimonio y su transmisión. Y, en tercer lugar, la regulación de las nuevas competencias normativas de las comunidades autónomas a través de la modificación de las leyes específicas de cesión de tributos se deben llevar de la mano de forma paralela a la reforma del impuesto sobre sucesiones y de patrimonio. Como recordemos, es un impuesto estatal que ha quedado en manos de las comunidades autónomas y sobra decir cuáles han sido los efectos. Por ello, el Comité de Expertos del Libro Blanco de Reforma Tributaria se inclina por esa conveniencia de avanzar hacia una focalización de las competencias normativas de las comunidades autónomas en el ámbito del mínimo exento, las escalas de gravamen y posibles deducciones o bonificaciones de la cuota, como apuntaba Isidoro, manteniendo esa coordinación de bases imponibles y de bases liquidables, estableciendo límites mínimos a través de esas horquillas. Por tanto, como ya se indicó en la Comisión de Estudio de la Cesión del IRPF de 1996, no es algo nuevo. También lo han hecho el informe Lagares en 2014, lo ha hecho la Comisión de Expertos para la Reforma de la Financiación Autonómica en 2017, lo ha hecho la Comisión de Expertos que se ha celebrado en esta Asamblea de Extremadura y, por último, lo ha hecho el Comité de Expertos del Libro Blanco de Reforma Tributaria. El consenso académico está de sobra acreditado. Por tanto, la reforma que se propone no solo es una necesidad técnica, es una urgencia para garantizar que nuestras comunidades autónomas cuenten con esos servicios públicos fundamentales que nuestros ciudadanos necesitan. Solo mediante un esfuerzo conjunto podremos garantizar que esas comunidades autónomas, especialmente aquellas que cuenten con menos recursos, cuenten con ese sistema de financiación autonómica justo y, por lo tanto, es el momento de actuar. Yo creo que esta comisión sirve para ello. Pido que no nos desviemos del objeto de la comisión y que tengamos un compromiso y una responsabilidad con esta Cámara, con esta Asamblea de Extremadura. Y por mi parte es todo. Muchas gracias, señoría. Pues muchísimas gracias, señor García Martín, porque no ha consumido su totalidad del tiempo, cosa que se le agradece desde esta presidencia. A continuación, y para abrir el grupo de intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, tienen la palabra por Unidas por Extremadura, don Joaquín Macías. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor García Martín. Bueno, además es complementario con la comparecencia justamente anterior. De hecho, le voy a preguntar por algo que no ha podido desarrollar el señor Novas. Es que ha avanzado que la reforma de la agencia tributaria debería ir por un sentido determinado, ¿no? Y él ha puesto el acento en que el 50% lo recauda las comunidades autónomas y prácticamente el 50% restante prácticamente lo recauda el Estado, ¿no? Hay otra cuestión más. Hay otra cuestión más que además es recurrente por parte de Gesta, del Sindicato de los Técnicos de Hacienda. Y es la orientación de la agencia tributaria también al pequeño defraudador, porque es un pequeño tributador, porque paga poco, sin embargo sí que está muy controlado. Porque tiene su nómina, porque tiene sus declaraciones, porque tiene todo esto está perfectamente fiscalizado. Pero, sin embargo, hay un grave problema con los grandes
que deberían ser los grandes tributadores, que en la práctica no lo son, ¿no? Y sin embargo, en la mayor parte del tiempo, de la tarea, del trabajo que se desarrolla desde la agencia tributaria, es no en perseguir a esos grandes, sino en perseguir a los pequeños, ¿no? Con lo cual, además, se transmite una sensación de injusticia que no es nada beneficiosa a la hora de recaudar y de tener una legitimidad, ¿no? Eso me parece una cuestión también muy importante. Sí me gustaría que abundara un poco en cómo podría ser ese modelo, porque aquí ha habido comparecientes, ha habido expertos que han dicho que el que Cataluña tuviera su agencia propia significaría que habría más facilidades para el fraude. Y a la pregunta que le hemos hecho a algunos de, bueno, pero eso ya está pasando entonces en el País Vasco o en Navarra, la respuesta ha sido que, bueno, no ha habido respuesta o ha habido que se ha mirado un poco para el otro lado, se ha venido a decir que sí, pero no, en fin, porque eso también es importante, claro. Al final lo que nos interesa es recaudar, pero recaudar bien, recaudar de una manera justa y sobre todo que no haya fraude, claro, que pague quien tiene que pagar y nadie se vea perjudicado. Entonces, eso me parecen cuestiones importantes que si tiene la amabilidad me gustaría que me respondiera. Y después hay otra cuestión que me ha saltado al hilo de escucharle. Usted habla también de horquillas, ¿no? De horquillas porque es verdad, hemos visto cómo en algún caso y también al revés, ha habido algún caso en el que un impuesto cedido a la comunidad autónoma lo ha cogido y dice, sí, a cero. Bueno, pues entonces, como que no hay impuesto, pero como te lo han cedido y no lo puedes suprimir simplemente, pues lo pongo a cero. Y también ha habido algún impuesto que la comunidad autónoma ha dicho, bueno, pues lo pongo en marcha porque esto me permite recaudar algo más. Recuerdo en algún momento, creo que fue con el tema de las hidroeléctricas, en función de turbinar unas cantidades de agua y tal y cual, y rápidamente el gobierno del PP central dijo, este impuesto lo hago mío y efectivamente lo pongo a cero también, ¿no? Esos juegos existen. ¿Cree que es suficiente con establecer horquillas? Que no digo que no, que puede ser. Me surge la duda, viendo cómo se ha funcionado en alguna ocasión. Y yo coincido también en que tienen que ser dos procesos que van en paralelo. Nuestra formación, Unidas por Extremadura, lo ha planteado y a nivel estatal pues lo hemos planteado también. Sí que es necesaria una reforma fiscal progresiva que vaya con el espíritu de la Constitución y creo que además es bueno desmontar los bulos que se están estableciendo en algunos momentos por parte de la derecha y la extrema derecha en el sentido, y es algo que escucho muy frecuentemente, bueno, que somos de las comunidades autónomas, que esto es un infierno fiscal, que somos como país de los que más presión fiscal tenemos de toda Europa. Y después te vas a ver los datos y no es así ni de lejos. Pero es una cosa que se repite una y otra vez. Yo creo que hay que ser muy rigurosos porque si no caemos en la falsedad y caemos en la dificultad para recaudar cuando no debería ser así, porque la recaudación objetivamente beneficia a quien más la necesita. Y que haya habido ejemplos repugnantes y rechazables tanto de fraude como de mala gestión del dinero público no puede servir de excusa para que justifiquemos la mala gestión y critiquemos el deber que tenemos todos de aportar en la medida de nuestra capacidad. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Macías. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, tiene la palabra don Javier Bravo. Don Francisco Javier, muy buenos días. Encantado que esté aquí otra vez y nada, gracias por su posición y asistencia. Como ha visto y se ha podido ver, hay disparidad de opiniones y yo la verdad es que no me gusta ser repetitivo, me gusta estar aquí delante, o sea que no voy a repetir ni lo que le he dicho a don Isidoro ni nada en ese sentido. Comentarle nada, que tendremos en cuenta su exposición a los efectos de llevar a cabo una valoración al final y unas conclusiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. Y por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Jorge Amado por espacio de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor García, muchísimas gracias
por sus aportaciones pues que han ido en la misma línea en las que ha ido antes el señor Novas, en la que ha ido siempre esta comunidad autónoma, en definitiva, ¿no? Defender un sistema que defienda, en definitiva, factores tan importantes como la despoblación, dispersión, empleo, infraestructura, que anteponga la equidad a la ordinalidad, pero usted lo ha centrado mucho porque es experto, porque es lo que controla, en definitiva, es la fiscalidad, algo en lo que, curiosamente, el Partido Popular no quiere hablar, en lo que el Partido Popular desvincula la financiación autonómica, como hemos escuchado antes, de la fiscalidad, aunque luego siempre lo mete en su discurso, en un discurso tan simplista como subir o bajar impuestos. Eso de infierno fiscal. Es curioso que el portavoz, además, ha salido corriendo. Se ve que la respuesta que le ha dado el señor Nova no le ha gustado y ha salido corriendo, ¿no? Ha empezado a hablar aquí de infierno fiscal. A mí me gustaría que usted respondiera también si hablar de infierno fiscal es votar el jueves en contra de bonificar el 50% de las ITV ante un planteamiento que hizo el Grupo Parlamentario Socialista y el Partido Popular. Justo estos que hablan de infierno fiscal se quedaron solo votando en contra de bonificar el 50% de las ITV, algo que había hecho el Partido Socialista, justo el gobierno que está ahora aquí defendiendo esta política. Como aquí podemos hablar de todo, imagino que el presidente no me quita la palabra, ¿no? Es que me está diciendo algo el Partido Popular. Un momento, claro. señor Amado. Aquí, es que me están interrumpiendo. Señor Amado. Digo yo. Vamos a ver, el primero que cuando usted no me ha visto porque tenía la cabeza agachada, le está diciendo a la señora Tejada que se... Pues se lo agradezco, señor presidente. Segunda cuestión, cuando ya he interrumpido al señor Pacheco en la anterior ocasión, ya llevaban ustedes casi 5 minutos jaleando. No, yo no he dicho nada. No, sí, señor Amado. Entonces, y en esta comisión no se puede hablar de todo. Vale, estupendo. Incluso este presidente ha dejado de hablar y de interpelar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que hay alguna vez... Señora Gómez de Tejada, por favor, no hablen entre ustedes. Porque aquí se ha hablado de muchas cosas y este presidente creo que ha sido benevolente en muchas intervenciones de las que han tenido usted. Incluso hasta con la Comunidad de Madrid, que aquí no tiene nada que ver. Así que le ruego se ciña yo sigo. a su... Sí, yo no he dicho nada, yo continúo. Esta es una comisión de financiación autonómica y, por favor, no desvirtúe... yo no estoy desvirtuando nada. La cuestión y el tema del que estamos hablando, y menos cuestiones a esta presidencia, que creo que ha dirigido, de momento, las sesiones con la mayor tranquilidad posible y así se han desarrollado y espero que se desarrollen hasta el final de las mismas. Muchas gracias, señor presidente. Continúo. Bien, pues eso que hablan de infierno fiscal, insisto, el otro día votaron en contra de que se bonificaran el 50% de las ITV o quitar la gratuidad de los comedores escolares, como se ha hecho aquí. No sé, debe ser un infierno fiscal un poco VIP, ¿no? O selecto, ¿no? Porque sí que el infierno fiscal lo quitan cuando quieren quitar el impuesto de patrimonio para las 2.000 personas que tienen un patrimonio superior al 1,5 millones, ¿no? Es un infierno fiscal VIP. Bueno, pues usted lo que sí ha defendido es la armonización fiscal, que es lo que siempre se ha defendido aquí en esta tierra, ¿no? En cambio, otros defienden el dumping fiscal, bajar impuestos a los más ricos. ¿Y cómo lo defienden? Diciendo que así se recauda más. Entonces, a mí me gustaría que usted respondiera a una serie de cuestiones, ¿no? ¿Se puede afirmar, en definitiva, que bajando impuestos, ¿no?, a ese infierno fiscal que dice el Partido Popular se recauda más? ¿Hay algún dato empírico que corrobore esto realmente, señor García? En segundo lugar, el Gobierno de la Junta de Extremadura y el Partido Popular no paran de repetir que el año pasado, que algunos impuestos sí se recaudó más. ¿Me puede decir qué factores son concretamente los que han influido en el crecimiento de que algunos ingresos, concretamente de algunos impuestos del año pasado, se recaudó más? Es decir, si esos factores tienen más que ver, por ejemplo, con la actividad económica, con el empleo, con el crecimiento del empleo, ¿tienen más que ver con eso o que ha habido alguna modificación de algún tipo impositivo concretamente? ¿Me puede decir si ha sido así? Y, en tercer lugar, ¿qué impacto tiene esa bajada de impuestos, insisto, a las clases más altas con las cuentas públicas autonómicas? Porque sabemos, por ejemplo, señor García, que el presupuesto fake, el presupuesto fracasado de la señora Guardiola, por ejemplo, contemplaba una caída en la recaudación de 37 millones de euros, nada más y nada menos, 37 millones de euros, tanto en impuestos directos como en indirectos. Es decir, concretamente en el impuesto, en el IRPF, había una bajada en la recaudación de 13 millones de euros. ¿Cómo es posible esto? Si en esa teoría terraplanista de que bajando impuestos a los que más tienen se recauda más,
¿Cómo es posible que en el presupuesto fake para este año, si no se hubiera retirado, cómo es posible que hubiera menos recaudación? Me gustaría también que en su opinión de experto nos diera esa opinión. Y yo, luego ya para concluir, a nosotros nos gustaría, cuando el Partido Popular saca pecho de la competitividad fiscal, hay un dato que es demoledor. Y es que el Partido Popular se le olvida que ha aumentado muchísimo la deuda pública. En 1 año y 3 meses es el último dato que tenemos del Banco de España. En septiembre tenemos el último dato, que es en septiembre del 2024. Es decir, 1 año y 3 meses después, desde que la señora María Guardiola ha estado en el Gobierno de la Junta de Extremadura. 1 año y 3 meses. En 1 año y 3 meses hay 292 millones más de deuda pública. Es decir, eso es lo que todos los extremeños están abonando, la caída de recaudación de los impuestos que están quitando a unos pocos. Eso es lo que le está costando cada puesto que estamos subiendo en la competitividad fiscal. Eso es lo que nos cuesta a todos los extremeños, en definitiva. Eso es lo que todos estamos abonando, es el incrementar cada puesto en ese ranking tan selectivo. Por tanto, insisto, darle las gracias por sus aportaciones y que nosotros vamos a seguir hasta el último momento apostando por el consenso que siempre ha mantenido esta tierra, a pesar de la China que está poniendo este Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular por romper ese consenso que siempre ha abogado esta tierra. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Amado. Y para finalizar el turno de intervención de los distintos grupos, por el Grupo Popular tiene la palabra, también por espacio de 5 minutos, la señora Gómez de Tejada. Tiene usted la palabra, señora Gómez de Tejada. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Vamos a ver, por partes. Bueno, lo primero agradecerle al señor García Martín su comparecencia, su exposición. Yo los minutos que me falten se los regalo si me responde a la única cuestión que le voy a plantear. Antes sí me gustaría hablar del impacto de las rebajas fiscales. Esto no es ningún dato empírico, estos son datos del año 2024. En el año 2024, en Extremadura, bajando los impuestos, que todos sabemos que se han bajado, se ha recaudado en IRPF 45,7 millones más, en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados 14,2 millones más, impuestos de sociedades 40 millones más, en impuestos especiales 12 millones más, y aún así se le han devuelto a los extremeños, entre todos, 120 millones de euros, de los cuales 42 son vía IRPF, con lo cual se pueden bajar impuestos, se puede recaudar más, puede haber justicia tributaria, que antes no la había, y, en definitiva, menos cargas para las familias y para las empresas y, sin embargo, más recursos para la hacienda extremeña. Y a lo mejor tiene mucho que ver con una buena gestión, con una gestión eficiente. Evidentemente, hay que recaudar, tiene que haber impuestos, pero yo creo que tienen que estar acordes al esfuerzo que hacen las familias. Y si estamos en una comunidad autónoma con las rentas más bajas, no podemos tener los impuestos más altos. Y eso era así. O sea, eso no es una opinión, eso era un hecho. Ya está, estos son los datos, esos son los hechos. Dicho esto, y le insisto, le regalo el resto de mi tiempo lo que diga el presidente que sobre, si me contesta a lo que no se ha contestado aquí. Porque esto no es un escrito ni en catalán, ni en castellano, ni nada. Esto es algo que se ha votado vía enmienda transaccional a finales de noviembre en el Congreso de los Diputados. El impuesto a la banca, que lo ha pactado unilateralmente el Gobierno del señor Sánchez con el señor Puigdemont. Y lo han pactado para que se devuelva a las comunidades autónomas solo en función de su PIB, de su renta. Y yo no soy economista, pero todos los economistas han calculado quién perdería, y perdería Extremadura. Y Extremadura dejaría de ingresar 8 millones de euros al año, que es un 22% menos. Pasa de 36,2 millones de euros a 28,2 millones de euros. Esto no es algo que nos inventemos nosotros. Y luego, le he escuchado a usted hablar de igualdad y de principio de solidaridad, cierto, solo aplicado a la fiscalidad. Hombre, yo entiendo que con una financiación singular como la que se está queriendo con Cataluña, ese principio, o sea, está aniquilado. El propio Estado está aniquilando el sistema. Porque además
está atacando su propia fuente de ingresos. Los dos sabemos, y todos los que estamos aquí, que ese modelo extrapolado a todas las comunidades autónomas es imposible, y además de inconstitucional, y además se pierde esa igualdad y ese principio de solidaridad. Entonces, con que me responda a estas cuestiones yo me doy por contenta. En lo demás, muchas gracias por su exposición. Evidentemente no estamos de acuerdo en el tema de la fiscalidad y las pruebas son la recaudación del 2024, nada más, y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Gómez de Tejada. Y para cerrar esta intervención tiene la palabra por espacio de 10 minutos don Francisco Javier García Martín. 10 más 2, ¿no? 10 más 2, ¿no? Bueno, pues 12 minutos. Tiene usted. Pues mira, al hilo de la recaudación y del que apuntaba la señora Gómez de Tejada, he traído unos datos. Y porque he estado viendo las comparecencias, he estado siguiendo la comparecencia de estas comisiones, de la intervención de los distintos grupos parlamentarios, y justamente me gustaría analizar ese exceso de recaudación, esa variación de recaudación que ha habido durante el ejercicio 2024 respecto al 2023, ¿a qué obedece? Y si es cierto que usted ha mencionado el incremento de impuestos sobre sociedades, también del IRPF, también de transmisiones, pero no ha contado el efecto, es decir, cuál es el objeto de ese aumento. Es decir, el sociedades no se ha tocado, IVA no se ha tocado, renta no se ha tocado. Por lo tanto, si no se ha bajado la presión fiscal y se ha recaudado más, justamente lo que tenemos que ver es cuáles han sido los motivos de ese aumento. Y es lo que voy a intentar exponer, al hilo también de la intervención del Grupo Socialista. A ver, he estado viendo los datos de la Agencia Tributaria, los últimos que están, los oficiales, los últimos que están publicados son los del mes de noviembre, porque los del mes de diciembre, según el calendario de publicaciones, se publican el 31 de marzo. Eso respecto a los datos de la Agencia Tributaria. Y respecto a los datos de las comunidades autónomas, es decir, los impuestos que son gestionados por las comunidades autónomas, he estado viendo la ejecución presupuestaria mensual, que son los datos que ofrece la Intervención General a través de la publicación del Ministerio de Hacienda. Los ingresos homogéneos a nivel estatal, el global, crecieron un 9% respecto a noviembre. Yo veo noviembre, que son los datos que están publicados. Del IRPF aumentaron un 8,4%. Los ingresos por retenciones del trabajo y actividad económica crecieron un 10,6%, acumulando un incremento del 9,1% en todo el año. Según el informe de la Agencia Tributaria, la causa, digo entre comillas porque es tal cual lo que lo dice la Agencia Tributaria, según los datos ajustados por población, la causa de esta mejora radica en el repunte del empleo en los últimos meses. Más empleo, más retenciones del trabajo, por lo tanto, mayor recaudación. Por lo tanto, primera causa del aumento del IRPF, aumento del empleo. También el aumento de los salarios públicos, gracias al aumento del salario mínimo interprofesional, que la Agencia Tributaria la tasa en el 4%, del aumento de los salarios medios globales. En el conjunto del sector privado, para grandes empresas y pymes, el aumento de las retenciones fue del 9,2%, se eleva el 10,1% si se ingresan los ingresos perdidos de acuerdo a la nueva reducción de rendimientos del trabajo. Respecto a sociedades, crecen, usted lo hablaba, en valores absolutos, entiendo que esa cantidad de 40 millones, estamos hablando de la comunidad autónoma de Extremadura, es decir, la recaudación que ha habido en Extremadura, pues crecieron un 9,5% en términos globales, estoy hablando del conjunto autonómico del Estado, por lo tanto el incremento fue del 10,9%. El IVA del 6,6%, el incremento, de este incremento 7 décimas se deben a esa subida de los tipos de los productos energéticos, que ya se acabaron las deducciones, las que estaban establecidas por la inflación, aunque también hay que tener en cuenta ese impacto negativo residual de la reducción de los productos de alimentación básica que se bajaron el tipo impositivo. Y dice la Agencia Tributaria literal que, tomando una perspectiva más amplia, la mejora con respecto al año pasado no solo se debe a la subida de tipo, sino que también se ve confirmada por la tendencia de ventas. Por lo tanto, IRPF más empleo, IVA más ventas. Datos de la Agencia Tributaria, datos oficiales, y el motivo está tasado en su informe. En impuestos especiales, pues un 6,1%. Es cierto que se aumentaron los impuestos especiales, que son los impuestos especiales de fabricación, pero claro, si descontamos los 900 millones derivados de esos cambios normativos, por ese aumento derivado de los efectos de la inflación, el incremento sería del 1,5%. Por lo tanto, la Agencia Tributaria dice que la base imponible agregada de los principales impuestos creció un 7,1% en el tercer trimestre y un 6,4% hasta el mes de noviembre de 2023. Las bases asociadas al gasto mantienen ese ritmo registrado en el primer semestre, mientras que las asociadas crecieron más debido, como indica el propio informe de recaudación de la Agencia Tributaria, a ese repunte del empleo y a ese mayor consumo. A todo esto que deriva mayor empleo, mayor consumo, la renta de los hogares, dice la Agencia Tributaria, que crecieron un 8,6%,
en el tercer trimestre de 2024, fruto también de la subida del salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, hasta septiembre, las rentas de los hogares acumulan un incremento del 8,3%, las rentas del trabajo y otras rentas, que son el principal componente de las rentas de los hogares, aumentan un 7,3%, también gracias a la actualización de los salarios públicos que se realizó en julio del incremento del 0,5%. En segundo lugar, si tenemos en cuenta los impuestos que son gestionados por las comunidades autónomas, principalmente los impuestos cedidos de mayor recaudación son sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales. Si cogemos el global de recaudación, es decir, cuánto recaudó el conjunto autonómico, pues de sucesiones y donaciones alcanzó casi 3.000 millones de euros, lo que supone una variación negativa del 1,05 con respecto al ejercicio 2023. Sobra decir que el impuesto sobre sucesiones y donaciones, la recaudación tiene que ver con factores con el empleo y con el consumo. En cuanto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, se recaudaron en el conjunto autonómico 11.000 millones de euros, que refleja, como bien apuntaba, una variación positiva del conjunto autonómico del 15,23, es decir, de todo el Estado, del 15,23. Si tenemos en cuenta la Comunidad Autónoma de Extremadura, es decir, cuánto se ha recaudado en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en sucesiones y donaciones ascendió a 28 millones de euros. Hubo un aumento, una variación positiva del 9,49%, que los motivos son obvios. En cuanto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, aquí sí es cierto, se recaudaron 129 millones, supone un aumento del 15,27%, pero ese aumento del 15,27% está en términos similares al conjunto autonómico. Es decir, no podemos alegar como motivo que una bajada de la presión fiscal en Extremadura, que no se tocó transmisiones patrimoniales, se recauda más, porque en Extremadura es cierto que se recaudó un 15,23% más, pero el conjunto autonómico, que no ha tocado ningún tipo y que las comunidades autónomas están gobernadas por distintos grupos políticos, pues aumentó un 15,27%. Oye, quizás las medidas adoptadas por la Junta de Extremadura pues igual han hecho más y han afectado en otras comunidades autónomas gobernadas por otro partido. Lo digo por los datos, no lo digo con sarcasmo ni con ironía. Lo digo con los datos. ¿Por qué? Porque Extremadura aumenta un 15,23%, pero el conjunto autonómico un 15,27%. Digo estadísticamente, sin hacer ninguna valoración subjetiva. Evidentemente, hay que tener en cuenta cuál es el peso de esa recaudación. En el conjunto autonómico, sucesiones y donaciones, Extremadura es un 0,94% y de transmisiones patrimoniales es tan solo un 1,16%. No obstante, el incremento es similar. Por ello, por lo apuntado por el Grupo Popular y también por el Grupo Socialista sobre si esas bajadas impositivas, si esa reducción de la presión fiscal derivan en una mayor recaudación, pues yo creo que está claro, ¿no? Es decir, no hay ningún estudio serio que respalde esa afirmación. Los aumentos de la recaudación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, al igual que el conjunto autonómico, está claro que no provienen de las bajadas impositivas, sino de factores que ya lo hemos mencionado. En transmisiones patrimoniales, el tráfico inmobiliario, todos sabemos qué está pasando con la vivienda en España. Hay más tráfico inmobiliario, por lo tanto, no solo aumenta en Extremadura, sino que aumenta en el conjunto autonómico, además, en términos similares. En el IRPF, repunte del empleo. En sociedades, pues crecimiento de la economía española. Recordemos que España es el motor de la economía española actualmente. En el IVA y los impuestos especiales, pues el mayor consumo derivado de los factores anteriores. Respecto a la pregunta del Grupo Socialista sobre cómo afectan las bajadas impositivas sobre las cuentas públicas, no voy a hacer ninguna valoración personal ni subjetiva, sino me voy a basar en la IREF, ¿vale? La IREF dice que en la Comunidad Autónoma de Extremadura va a tener un déficit del 1% para la Comunidad Autónoma de Extremadura en 2025. ¿Por qué? Porque las medidas de ingresos que fueron adoptadas en 2025, por ejemplo, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, van a tener su impacto en este ejercicio porque no se tuvieron en cuenta en las entregas a cuenta ni de 2023 ni de 2024. Por lo tanto, esa bajada de impuestos que se produjeron en 2023 y 2024 se va a tener en cuenta en la liquidación definitiva de 2025. ¿Esto qué va a incurrir? Pues, lógicamente, va a incurrir en un mayor déficit, como dice la IREF, en un medio plazo, en 2025-2029, en un escenario de políticas constantes, ese déficit será del 0,7. Ese déficit del 0,7 se consolida en mayor endeudamiento, mayor déficit, bajada presión fiscal, régimen del recurso de financiación autonómica en 2025 ya no crece tanto, equivale a déficit y a mayor deuda.
¿Qué estima la IREF de la deuda? Pues que la ratio de la deuda sobre ingresos corrientes, que es el indicador normal de medir la deuda, va a descender significativamente en el 2024, pero claro, en 2025 ese indicador de deuda sobre ingresos corrientes va a aumentar derivado justo de la estabilización del sistema de financiación autonómica. Por lo tanto, va a haber un mayor volumen de deuda. Y, desde luego, no van a estar compensados por el crecimiento proyectado del PIB que hemos tenido estos 3 años. Es decir, estos 3 años las cuentas públicas autonómicas han ido a rebufo del crecimiento económico, pero ese crecimiento económico tiene un techo y ese techo ya se va a manifestar en las entregas a cuenta de 2025. Por lo tanto, esas fórmulas que se utilizaron especialmente en 2024 ya no tienen efecto y van a tener lugar el efecto en 2025. Respecto a lo apuntado por Unidas por Extremadura sobre el acuerdo del PSC y el IRC. Bueno, pues como decía Isidoro, es decir, cómo funciona esa forma de gestión de la recaudación entre ese concierto de recaudación entre la agencia tributaria y la agencia tributaria catalana. Pues bueno, pues como apuntaba Isidoro, dice literalmente el acuerdo que en este sentido se acuerda que la Generalitat gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña, es decir, aumentando su coordinación normativa con el Estado y con la Unión Europea. Por tanto, este sistema plantea dos visiones, ¿vale? Que son dos visiones totalmente distintas y que en esta Cámara lo hemos visto. Una que es académica, que algún compareciente de esta comisión ha denominado como una voladura del sistema, es decir, el pacto RC y PSC va a ser una voladura del sistema, y otra que dice que no hay un concierto económico con el País Vasco y Navarra porque no hay cupo, y como no hay cupo, pues no hay ningún concierto económico. Está claro que hay que ver los detalles, cómo se concreta, tiene que llegar al Congreso de los Diputados, tenemos que ver esos detalles, pero como apuntaba Isidoro, todo parece indicar que este acuerdo no va a romper el sistema de financiación autonómica y va a girar en torno a, como dice el acuerdo literalmente, a la recaudación, gestión, liquidación e inspección de los tributos, pero de forma compartida con las comunidades autónomas, en este caso con Cataluña, y que, según ha dicho el Ministerio de Hacienda, va a ser extensible al resto de comunidades autónomas. Es decir, aquellas comunidades autónomas que se quieran acoger a este concierto de gestión tributaria, que ya estaba previsto en el Estatut de Cataluña, pues se pueden sumar a ella. ¿Que este concierto económico va a ser sinónimo de fraude fiscal? No lo creo. No creo que este concierto de gestión tributaria sea económico a fraude fiscal. Entiendo que hay que ver los detalles, que se van a integrar las dos agencias tributarias y este consorcio nuevo de la agencia tributaria, denomínese Agencia Tributaria de Cataluña, si se acoge Extremadura, Agencia Tributaria de Extremadura, Castilla y León y Andalucía, van a gestionar todos los impuestos que se recauden en la comunidad autónoma correspondiente. Todos los impuestos, tanto estatales como autonómicos. Esto ya pasó con transmisiones patrimoniales y sucesiones y donaciones. En el origen, cuando se cedieron a través de la LOFCA estos impuestos, los impuestos de transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones, eran gestionados por el Estado, pasaron a manos de las comunidades autónomas y las comunidades autónomas, al igual que otros impuestos, menciono estos dos, que son los patrimoniales, que son los más importantes de gestión, pues son las comunidades autónomas las que de forma indistinta las está gestionando. Ahora, este acuerdo, ¿qué es lo que se entiende? Cuando veamos la letra pequeña y veamos en qué se materializa, pues en esa gestión compartida de tributos. Y luego, respecto a lo apuntado por el impuesto a la banca, que apuntaba Pilar. A ver, el impuesto a la banca está claro que es un impuesto nuevo, está fuera del sistema de financiación autonómica. Lo que no podemos es aducir unos motivos interesados de que el impuesto sobre la banca va en función del PIB y luego nos interesa que otras cuestiones relacionadas a la financiación autonómica tengan unas variables también relacionadas al PIB que a nosotros nos perjudiquen. Por lo tanto, voy en la línea que comentaba Isidoro y el sistema de financiación tiene tres pilares. Las necesidades de gasto, cómo se financian esas necesidades de gasto y los fondos de nivelación. Por lo tanto, establecidas las necesidades de gasto, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué opinión tengo respecto al impuesto a la banca? Establecer la financiación de las necesidades de gasto a través de una variable justa para una comunidad como es la nuestra, como Extremadura, que es el objeto de esta comisión y de aquí deben salir. Y luego los fondos de nivelación. Es decir, sí es cierto que estos impuestos, este impuesto a la banca está fuera del sistema de financiación autonómica, pero el sistema de financiación autonómica, a través de este fondo de nivelación, que el acuerdo RC y PSC está claro que contribuye a esa solidaridad,
debemos centrarnos en esos esfuerzos. Es decir, no se puede ver el impuesto a la banca de forma partidista y de forma independiente, de forma aislada y de forma interesada, sin ver el efecto que tiene en el conjunto del sistema de financiación autonómica. Por lo tanto, aprovechese esta comisión, háganse los estudios necesarios para salir una posición que sea coordinada por parte de todos los grupos parlamentarios en defensa del Estado del bienestar y en esta cuestión de defensa del sistema de financiación autonómica. Las hachas de guerra yo las dejaría escondidas porque no es objeto de esta comisión. Por lo tanto, hay que ver el conjunto y no ver intereses partidistas. Y ya para finalizar, mientras que algunos pueden seguir reduciendo que estas bajadas de impuestos fomentan la recaudación, los datos y las previsiones a medio plazo pues, indican lo contrario. Por concluir, los ingresos tributarios, el aumento es consecuencia de un contexto económico favorable y no de la reducción fiscal. Y ya como decía la IREF, tengamos cuidado con esas políticas fiscales que se aprueban hoy, ya que sus efectos a medio y largo plazo, en el escenario que hablamos, 2025-2029, pues pueden poner en peligro la estabilidad de nuestra comunidad económica y financiera. Y con esto concluyo mi intervención y agradezco vuestra atención. 10+2. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a don Javier García Martín, que ha consumido su tiempo de 10 minutos, 2 que le ha regalado generosamente la portavoz del Grupo Popular y otros 2 que le ha regalado esta presidencia también. Así que muchísimas gracias por su comparecencia y por todos los datos que nos ha aportado, que seguro que serán de utilidad también para elaborar esas conclusiones. Muchas gracias. Hoy vamos...